Dr. Jorge David Rivas Carrillo. Es miembro del Colegio Internacional de Cirujanos. Tiene una maestría en Biología Celular y Molecular para Ingeniería de Tejidos y un doctorado en Ciencias Médicas en Trasplantes en la Universidad de Okayama, Japón. Actualmente es profesor visitante del Instituto de Investigación Anthony Nolan en Royal Free Hospital. Afiliado a la University College of London, el Dr. Rivas Carrillo es ponente en el segundo Simposio Internacional de Células Madre. Buenos días a todos. Primeramente quiero agradecer a los organizadores por la invitación, por esta magnífica sede que se escogió y todas las cosas que han preparado para nosotros. Y es para mí pues un placer poder presentarles lo que hemos estado trabajando en los últimos meses. Es un avance de lo que se puede hacer. No es un trabajo terminado, pero quisiera revisar algunos aspectos generales y finalmente culminar con dos de tres líneas de investigación que estamos haciendo en el laboratorio. Muy bien. Tengo algunos conflictos de interés, trabajo con Provida en este proyecto, pero también con otras empresas en las cuales hacemos algunas cosas que pueden integrarse u otras que no, como la medicina de la farma y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué para mí creo que es importante hablar del fenómeno de isquemia-reperfusión? Porque el fenómeno de isquemia-reperfusión no solamente nos atañe en el área de trasplantes, prácticamente atañe a cualquier área de la medicina. Como ven, la enfermedad más común en todo el mundo es diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Ambas están de alguna manera vinculadas en el hecho en el que la enfermedad cardiovascular en todos los eventos terminará siendo una tragedia cuando se presente un infarto o cuando ya sea al corazón o ya sea un infarto cerebral, pero también la insuficiencia renal es uno de las enfermedades más importantes y que atañe a la salud. Entonces, todas estas enfermedades, como ven, la llamada trombosis mesentérica, cualquiera de estas enfermedades que vean ahí de las primeras 4 o 5, son enfermedades prácticamente mortales y todas ellas, en el mejor de los casos, si el paciente tuviera un fenómeno de isquemia y el periodo de tiempo fuera un periodo corto, hablando por ejemplo de un síndrome coronario agudo, en todos esos casos el síndrome coronario agudo no pasa desapercibido y no pasa a ser algo que no dejó una secuela. Entonces quiero hablar un poco acerca de eso, aunque no es exactamente el tópico central del corazón, pero lo voy a tomar como un ejemplo para que se entienda un poco esto, entendiendo que afecta sí a todos los órganos. Entonces, hablando en este sentido, tenemos dos fenómenos que suceden que se tienen que analizar. El primero es el fenómeno isquémico. En el fenómeno isquémico lo que tenemos es básicamente de privación de oxígeno y tenemos una demanda constante de energía. Esa demanda constante de energía hace que el organismo, en este caso el tejido cardíaco, tenga que echar mano de lo que está a su disposición, llámese glucosa, llámese lípidos, y tratar de transformarlos y de seguir produciendo energía. ¿Y cómo puede producir energía en caso de la glucosa? Pues a través del metabolismo anaerobio. ¿Y cómo puede producir energía a través de los lípidos en el caso de no tener aporte de oxígeno? Pues a través de la formación de cuerpos cetónicos. Estos dos cosas no le dan abasto más que para unos 2 o 3 minutos. En realidad, después de eso, lo que vamos a tener es una acumulación de metabolitos secundarios y esos metabolitos secundarios van a empezar a producir alteraciones, primero intracelulares, por el hecho de que va a cambiar el pH, va a cambiar las concentraciones de los iones. Como ven, eso va después a producir alteraciones en las membranas
y después perturbar al resto del tejido. ¿Por qué? Porque si el fenómeno continúa, la célula muere y la célula libera sustancias de esas que se acumularon y que pueden empezar a dañar el resto del tejido. Si el fenómeno isquémico sucediera el evento de que no se prolongara más, el hecho de que llegue nuevamente oxígeno pareciera no ser una buena noticia. Pareciera no ser una noticia que dijeran, bueno, estoy conteniendo el aire y ahora ya puedo respirar nuevamente. ¿Por qué? Porque viene un fenómeno que, en este fenómeno de reperfusión, la inyección rápida de oxígeno y el flujo rápido que se da hace que todas esas toxinas no se diluyan, sino se distribuyan muy localmente y que hagan un efecto de adormecimiento de alguna manera de los estados metabólicos. En este caso del corazón, pero como decía, esto pudiera ser en el intestino, esto pudiera ser en el riñón. Entonces, el fenómeno de isquemia reperfusión es para nosotros en el área de trasplante algo muy familiar y normalmente lo controlamos con temperatura. Entonces, cuando hacemos la procuración de un órgano, normalmente lo que hacemos es bajar la temperatura. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Disminuir la demanda metabólica. No aportamos más oxígeno, pero sí disminuimos la demanda metabólica. La demanda metabólica es lo que principalmente se persiguió durante muchos años hasta que de alguna manera se empezó a pensar que no era nada más adormecer o bajar la demanda metabólica, sino también otras maneras de proveer los nutrientes y de contrarrestar esos efectos tóxicos que ahí se gestan. Entonces, en esencia, eso sucede en el corazón, pero también, como ven, sucede en el riñón. Otra cosa que se ha entendido realmente muy poco y apenas estamos como dicen, en la superficie de las cosas, en la punta del iceberg, conocíamos, al menos cuando yo estudié medicina, ya hace unos 20, casi 18 años o 17 años, por ahí, conocíamos que era el tejido muerto y el tejido vivo, y habíamos una nueva forma de muerte que se hablaba que era como lo nuevo, que era la apoptosis. Y se pensaba que la apoptosis era algo como bueno, era algo como que remodelaba el tejido, que no se necesitaba y esas cosas. Pero en realidad la apoptosis no es en realidad una muerte celular programada en el tipo de tejido isquémico. En el tipo de tejido isquémico es básicamente tejido que está muriendo, pero que está levantando nuevos antígenos consigo. No es una forma organizada de tejido, y esta forma desorganizada de tejido es susceptible de que pueda ser reconocida por los macrófagos, por las células inmunológicas como extrañas, y pueda desencadenar reacciones autoinmunes, pueda desencadenar reacciones inflamatorias y pueda amplificar el daño. Entonces, eso forma parte de eso, y hay un mecanismo regulador que evita que eso se amplifique, se llama autofagia, y de hecho hace 2 años un doctor japonés ganó el premio Nobel por esto. Entonces es algo, como les digo, relativamente nuevo, no es completamente entendido, pero lo que sí empezamos a entender es que las células se comunican entre sí un poco más allá de las simples hormonas que conocíamos. Entonces, en el área de trasplante, podríamos decir que es como el abuelito de la medicina regenerativa. El trasplante empezó siendo básicamente como un acto quirúrgico simple en donde se pretendía hacer que la isquemia durara el menor tiempo posible y que la manera de hacer la anastomosis vascular fuera la más eficaz. Y de esa manera, el primer cirujano que ganó el premio Nobel solo lo ganó por haber diseñado las técnicas de anastomosis vascular, no más ciencia detrás. Y es una historia interesante de eso porque básicamente él pudo desarrollar esas técnicas porque el padre de él era sastre, y se dedicaba muchas veces a reparar calcetines, a reparar mangas, a reparar pantalones. Entonces él
Él sabía bien cómo hacer ese tipo de reparaciones para que las suturas quedaran invisibles y eso, y simplemente fue mover esa idea de lo práctico a la medicina. En realidad nada es nada nuevo bajo el sol. Muchas de las ideas que tenemos actualmente no están así como sacadas de la iluminación que alguien pudo tener. Simplemente es que los pone en el momento correcto, como ayer comentaba el doctor Correa, y piensa las cosas desde un paradigma diferente. Entonces, lo que vemos de la evolución desde el principio del siglo en isquemia y reperfusión sigue siendo lo mismo que utilizamos actualmente hasta hace unos pocos años, cuando empezamos a entender y comprender que la demanda metabólica no solamente se regula con la temperatura, y empezamos a comprender que la temperatura fría no es siempre la mejor opción. Entonces empezamos a trabajar con otras cosas, que era lo que ahora constituye la medicina regenerativa, la ingeniería de tejidos. Entonces, básicamente para terminar ese capítulo y que quede sumamente claro es, cuando se toma un órgano siempre se piensa en dos partes. De acuerdo a la clasificación de Maastricht, los órganos pueden provenir de un donador que no se conoce cuánto tiempo lleva muerto, no se conoce si lleva 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Entonces el tiempo de isquemia es sumamente variable. Eso cabe en las 2 primeras categorías. Y la 3 y la 4 son categorías en las cuales el paciente estaba en el hospital, ya se sabía que iba a morir en cualquier momento, y básicamente podríamos pensar que está bien definido cuánto es el tiempo de isquemia, pero bien definido es relativo. Bien definido es esto, o sea, hay un periodo de anoxia justo antes de empezar a fibrilar, y eso sucede, puede ser aproximadamente 5 o 7 minutos. Después viene un periodo de fibrilación, que básicamente sabemos que la fibrilación no es un bombeo efectivo, y después viene el periodo refractario en el cual ya no va a funcionar ya la reanimación. Si juntamos todo ese tiempo y el tiempo en que el equipo de trasplante llega, en una situación ideal, estaríamos hablando de 35 minutos. ¿Por qué? Porque se supone que ese paciente estaba regulado, ya sabían que iba a fallecer en cualquier momento, y ya nomás era cuestión de que les hablaran al equipo. En la realidad, incluso en el primer mundo, esos 35 minutos no suceden. Y después de eso, llega el equipo de trasplante, hace la cirugía y dice ahí 13 a 20 minutos, otra vez en condiciones ideales. Y eso tampoco sucede en la mayoría de las veces. Normalmente 40 minutos, 1 hora. Y entonces esos órganos son los que se llevan a trasplante. Y entonces ahí están los resultados. ¿Sí? Entonces, el equipo quirúrgico tiene una responsabilidad grande, y todo se abate de alguna manera pensando la temperatura, la velocidad en cómo el cirujano hace las suturas, y luego ya sale triunfante de la cirugía y se lo deja al de terapia y le dice adiós. Y eso sucede en muchos casos también. Pero en realidad, hoy en día empezamos a ver las cosas de manera diferente, empezamos a hablar de la preservación a temperatura normal, pero para lograr eso ocupamos lidiar con la demanda metabólica y ocupamos lidiar también con la reperfusión. Y la manera de hacerlo no es una estrategia fácil. Entonces es una estrategia que conlleva muchas cosas. Y estas fueron de las cosas que yo pensé cuando empecé a buscar, y ayer que les platicaba de mi historia de vida, empecé a buscar que para hacer trasplantes no bastaba solamente ser buen cirujano. Tendría que tener muchos elementos alrededor, y muchos de ellos el día de hoy tienen que ver con nosotros. Uno son las células madre, ahí arriba en la parte, aquí en verdecito. Las células madre juegan un rol muy importante. Los exosomas, ya se perdió, aquí está. Los exosomas juegan un rol muy importante. La reprogramación celular, y cuando digo reprogramación celular no me refiero solamente a modificación con virus. Incluso podemos diseñar
exosomas para poder, o diseñar liposomas para poder entregar sustancias que modifiquen a la célula y que puedan hacerla comportarse de otra manera. Podemos introducir genes, podemos poner partículas pequeñas de ácidos nucleicos que puedan suprimir genes. Ayer hablaba el doctor Correa, comentaba, ¿alguien conoce qué es el RNA de interferencia? Bueno, pues esas cosas se pueden poner ahí y pueden suprimir algunos genes que hacen que la demanda metabólica sea mayor. Entonces, todas estas son la batería de cosas que lo que constituye la medicina regenerativa. Entonces, por eso yo digo siempre que la medicina regenerativa es el futuro y el hoy es el trasplante. Y de hecho, cada día nos estamos retirando más del trasplante y acercando más al hoy, a que sea la medicina regenerativa. ¿Por qué digo que cada día nos estamos acercando más? Porque no es una realidad en todos los lugares, pero cada día es más este tipo de foros, más común hablar de eso. Y a mí me gustaría llegar a ver algún día, por lo menos en mi universidad, que yo ya llevo 11 años ahí, que se pudiera instalar una cátedra de medicina regenerativa para los estudiantes de pregrado. Eso actualmente se da solamente si sobra tiempo, pero entonces la medicina regenerativa que incluye obviamente muchas cosas de las que están aquí, que están de manera sintetizada, pero el día de hoy una de las que nos atañe es la terapia celular, que son las células madre, y yo lo que le denominé terapia molecular, que serían moléculas, sustancias que modifiquen a los órganos, a los sistemas. Entonces, hay otras cosas aquí, órganos en un chip, materiales sintéticos, biomateriales, cosas muy interesantes que podemos obtener hoy en día. Por ejemplo, hablando solamente un ejemplo muy sencillo de los nanomateriales. Los nanomateriales se pueden usar para modificar básicamente todo el sistema inmunológico, se pueden utilizar para modificar la tolerancia al frío, pueden utilizarse para que las células se puedan congelar y descongelar y que puedan tener todavía viabilidad. Pero bueno, todas esas cosas todavía siguen siendo cosas en el laboratorio, pero que espero en unos años más pudieran ser parte de la realidad. Entonces, las vesículas extracelulares que incluyen a los exosomas y a las microvesículas es un tema que, como les decía, no es tan nuevo, pero sí es muy relevante porque si se dan cuenta, ven cómo ha crecido en los últimos años exponencialmente el interés en este tema. Es un tema de vanguardia, casi que ha crecido en paralelo con las células madre, pero tiene sus pros y tiene sus contras. Básicamente las vesículas extracelulares son fragmentos pequeños que pueden ser similares a una célula, pero que en realidad tienen muy poco de lo que hace una célula. Solamente son como fragmentos, como vesículas, que engloban ciertas cosas. Y esta lámina comparativa me interesa mucho comentarla, pues porque ven, este es como un comparativo del tamaño de una célula promedio, el tamaño de una bacteria promedio, y los exosomas son más pequeños que las bacterias. O sea, son como algunos virus medianos y virus pequeños. Y son obviamente las plaquetas que las conocemos, que son fragmentos de células, son todavía más grandes que los exosomas. Y algo que les decía que es muy interesante es que actualmente se pueden hacer liposomas. De hecho, tienen muchos años haciéndose liposomas para la industria cosmética y otras cosas, pero esos liposomas cada vez son más complejos y cada vez son más parecidos a lo que se puedan hacer lo que pueden hacer las células con los exosomas y las micropartículas. ¿Y qué tiene de interesante esto? O sea, ¿por qué hablar tanto de esto? Porque así como cuando se descubrieron las hormonas y que vieron cómo las hormonas regulaban desde el hipotálamo a la hipófisis y de la hipófisis al resto del organismo, así de esta manera los exosomas y las microvesículas regulan la comunicación intercelular.
pero no solamente con mensajes proteicos de una sola proteína. Si se dan cuenta, es una carga grande, relativa, que puede contener material genético, puede contener proteínas, puede contener incluso moléculas presentadoras, tiene características muy particulares cada una. Sin embargo, no es tan sencillo de caracterizar porque se requiere tener un tamiz grande y se requiere tener un método muy bien estandarizado, de manera que lo que tengas siempre sean las mismas partículas y no tendrías como una bolsa llena de canicas que cada vez que la abrieras las canicas fueran de diferente color. Entonces, voy a dirigir esto un poco más a lo que estamos haciendo, lo que tratamos de hacer nosotros, que es en hígado, que es en riñón y que es en el sistema nervioso central. Solamente me voy a tocar las dos primeras porque voy a dejar la tercera para que se las platique la maestra Lilia el día de mañana. Y se darán cuenta entonces que los exosomas pueden de alguna manera ser secretados principalmente por las células madre en grandes cantidades, pero en realidad los producen todas las células, incluso las células que uno no quisiera que los producieran, como las cancerígenas. Entonces las células tumorales también producen exosomas, pero obviamente la carga de exosomas que tienen es distinto el contenido y la composición a la que tienen las células normales. Pero las células normales, o llamémosle las que no son tumorales, tienen cargo específico y es una manera en cómo se comunican. Y entonces esos exosomas se pueden utilizar para comunicarse con el sistema inmune, se pueden utilizar para comunicarse, por ejemplo, con el hígado y con todas las estirpes que hay en el hígado y regular la respuesta inmunológica, pero también regular la respuesta en la falla hepática. Entonces, ¿a qué nos sirve esto? ¿Por qué? Porque podemos combinar ahora el hecho de tener sistemas de preservación de órganos a temperatura ambiente, ya no a temperatura fría. Podemos tener sistemas como el que ven aquí abajo de hígado y de riñón, que son los dos más populares, y podemos preservar los órganos que eran marginales. ¿Se acuerdan que al principio les hablaba de que esos órganos a veces se tardan en sacarlos y cuando los sacan ya están muy deteriorados? Bueno, esos órganos se pueden reparar gracias a ahora que existen estas máquinas, pero también que tenemos la tecnología con las células madre y que tenemos la tecnología con exosomas y otras proteínas para poder estimular el crecimiento de manera ex vivo. Y una vez que el órgano esté en mejores condiciones, poderlo usar para el trasplante. Hace unos años fue un artículo en el que estuvimos trabajando porque deseamos escalar las terapias celulares de lo que hacíamos en los ratones en el laboratorio a llevarlas a animales más grandes y que pudieran ser comparables a los humanos. Entonces diseñamos este modelo experimental a través de una ligadura temporal de 30 minutos de la vena porta y de suministrar una toxina para poder inducir falla hepática aguda. Lo que queríamos era producir falla hepática aguda, porque la falla hepática aguda es una enfermedad mortal que requiere muchas veces el trasplante como terapia final y que a pesar de que durante el periodo de la falla hepática aguda el paciente está, digamos, inmunosuprimido, una vez que recibe el injerto y pasa la falla hepática aguda, tiene que recibir inmunosupresión el resto de su vida. Entonces quisiéramos hacer una terapia que pudiera servir de puente para que se regenere en 10 días o en 8 días, que dura la falla hepática aguda, y poder probar que con una terapia que lo sostenga solamente 7 a 10 días, se regenere el tejido nativo y no requiera trasplante. Eso sería para nosotros una regeneración muy inteligente sin tener que requerir una cirugía mayor y la necesidad de tener inmunosupresión de por vida. Entonces diseñamos esta terapia y en aquella ocasión, cuando diseñamos esta terapia, mi profesor
empezamos a trabajar con las células madre y los resultados fueron buenos, pero no eran lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque las células madre mesenquimales que se suministraron obviamente eran células madre no diferenciadas y lo que buscábamos era controlar el fenómeno inflamatorio isquémico de la reperfusión. Entonces, sin embargo, aunque parece no tan importante, pudo contribuir a aproximadamente un 40% de la sobrevida. Y estamos hablando de un avance, esto ya tiene unos años atrás, que lo estuvimos trabajando, y considero que en aquel tiempo, si hubiéramos trabajado con exosomas, hubiera sido superior. Entonces me quedé siempre con esa duda, y cuando regresé a México intenté hacerlo, pero bueno, este fue un modelo con cerdos, y entonces ocupábamos un quirófano grande, ocupábamos cerdos grandes y una unidad de producción celular grande, y luego la unidad de purificación celular grande también, y entonces básicamente este experimento se ha quedado hasta ahí, pero como yo quería aún así hacerlo, diseñamos un segundo modelo, ahora con riñón, en el cual tomamos a los ratones e hicimos una ligadura del riñón por 30 minutos y la nefrectomía del riñón contralateral. Entonces dejamos solo un riñón ligado por 30 minutos en isquemia total y después de eso liberamos la circulación otra vez y vemos otra vez el fenómeno y ven el riñón isquémico prácticamente se hace negro y se forman muchos coágulos dentro y después se libera la circulación nuevamente y ven el evento de reperfusión. Entonces, hasta ahí el modelo funcionaba bastante bien. De hecho, prácticamente todos los animales se mueren en los siguientes 2 o 3 días. Ahora lo que sigue es plantear cómo vas a rescatarlos. Entonces empezamos a pensar en lo que yo quería hacer con los exosomas. Y empezamos a pensar cómo sacarlos y cómo extraerlos, pero lo primero que teníamos que saber, aparte del tamaño, era la concentración, la escalabilidad, la composición, etc. Entonces, 2 cosas fueron las premisas importantes en eso. Bueno, una es el tamaño, nos puede dar un tamaño que nos puede decir que son exosomas, y nos puede dar una concentración dentro de la muestra que estamos utilizando. Sin embargo, los métodos de purificación, les decía, el rendimiento celular es algo muy importante. Entonces, pudimos obtener una concentración celular más o menos adecuada, pero para tratar ratones. Y tratando ratones, entonces diseñamos el experimento y de esa manera utilizamos un injerto, utilizando células madre mesenquimales de la misma extirpe y otro grupo en el cual se iban a utilizar las dosis con exosomas derivadas de las mismas células madre, del mismo lote, del mismo tamizaje, del mismo grupo de crecimiento, y las dos fueron infundidas durante el periodo de la cirugía, en la vía de la aorta abdominal. Entonces, durante la ligadura, está abierto el abdomen para poder hacer el procedimiento quirúrgico y al terminar la ligadura se remueve el clamp y se perfunde con las células un grupo y el otro grupo se perfunde con los exosomas. Entonces vemos cómo hay una pequeña diferencia, pero importante diferencia, que sigue siendo prácticamente alrededor de un 40% para las células y hay un 20% más para los exosomas. Sin embargo, debo mencionar que la concentración de exosomas fue realmente baja porque el método de purificación lo tratamos de llevar al máximo de que fuera una composición homogénea. Entonces, con esto no quisiera hacer como aguafiesta, sino tocar el tema de lo que está haciendo Lilia. Entonces voy a dejar esa parte del tema de neurociencias para que lo presente ella, pero quiero cerrar la charla diciendo pues que los exosomas entonces pueden ser un producto celular que tiene muchas ventajas
O sea, ya es un, digamos, más como un medicamento que puede ser disponible, puede estar ahí guardado en un refrigerador o en un congelador, bueno, más bien en un congelador. Puede tener estabilidad por mucho tiempo, como la mayoría de los medicamentos. Lo más importante es que una vez que se suministre no genera memoria inmunológica, o se puede suministrar el número de veces que sea necesario. Y algo que para nosotros ha sido muy, muy interesante, pero de esa parte sí lo voy a comentar un poco, es que el cargo se puede modificar. O sea, lo que contienen adentro se puede modificar y tú le puedes agregar sustancias que tú deseas liberar. Y el cargo, obviamente, es un sueño farmacológico, porque ya sabemos en la farma, nosotros siempre queremos dar un medicamento que tenga pocos efectos adversos. Una manera de hacerlo es que el medicamento llegue solamente a donde tú quieres que llegue, pero el medicamento es difícil de que se libere de esa manera. Pero si los exosomas están diseñados o tienen ciertos fenómenos para poder controlar eso, y pueden tener receptores específicos y pueden ser pinocitados por las células que uno desea, como les había mostrado con lo de los hepatocitos, pueden diseñarse el cargo y de esa manera puede entregarse solamente el medicamento o la sustancia que se pretende utilizar al sitio que se pretende entregar. Entonces, eso es algo muy interesante para mí. ¿Cuál es el reto más importante en este momento? La escalabilidad es un reto muy importante. Tiene que tener alto grado de pureza, desde mi punto de vista, para que los resultados sean muy homogéneos y puedas tener un resultado constante. Pero para hacer eso se tiene que sacrificar una gran cantidad de muestra. Entonces la escalabilidad está siendo un detalle ahí, y después se tiene que caracterizar perfectamente el contenido. ¿Por qué? Porque las células que vamos a obtener, llamémosle células madre o las que sean, todas ellas pueden liberar esas partículas. Más, como decía, las células madre mucho más que el resto de las células, pero es importante que sepamos cuál es el cargo nativo. Si sabemos cuál es el cargo nativo, podríamos considerar de alguna manera después exosomas para una terapia, exosomas para otra terapia, exosomas para otra terapia, y no exosomas para todo, sino exosomas, por ejemplo, a lo mejor voy a decir así, para el sistema nervioso central, para las regiones, no sé, del bulbo olfatorio, para las regiones del hipotálamo. Podríamos hablar también de diseñar o de tener exosomas específicos para el hígado o para ciertos segmentos del hígado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con esto quisiera cerrar la charla del día de hoy y agradecer a la gente en mi laboratorio, al doctor Medina, a la doctora Suyé, por la invitación y a mis colaboradores con este proyecto dentro y fuera del país. Agradecemos la ponencia del doctor Jorge David Rivas y abrimos una sesión de preguntas. Les solicito por favor que si tienen alguna pregunta, la hagamos en el micrófono para poder escucharla todos. Doctor, muy buena su ponencia, y yo como intensivista siempre hago el análisis que usted presentó, un tema que lo domino bastante, que es la preservación del paciente para ser donante. Cuando usted hizo la experiencia de aquellos pacientes que van a ser donantes con el periodo supuestamente de calidad de obtención de los órganos para ser trasplantados. Lamentablemente a veces en mi ciudad, en Patagonia, Argentina, nosotros estamos a 2.500 kilómetros de Buenos Aires, donde se hacen los trasplantes. Mantener a un paciente que ya está prácticamente muerto y para donar es bastante complejo, pero tratamos de llevarlo lo mejor posible para rescatar la mejor cantidad de órganos. Ahora, cuando usted habla de que la diferenciación de exosomas, que eso podría ayudar al futuro
digamos, paciente que tiene una insuficiencia renal aguda a no recibir un trasplante, o esa diferenciación de exosomas, o esa diferenciación o la aplicación de células madres, yo le hago esta pregunta: ¿se podría llegar a utilizar en la preservación del futuro donante cadavérico exosomas? Sí, de hecho es una pregunta muy interesante y puedo respondérsela porque he estado trabajando con eso ya durante 3 o 4 meses. Las soluciones de preservación que tenemos ahorita, casi el 95% de ellas están diseñadas para preservar en frío. Solamente hay 2 soluciones para preservar en normotérmica y todas esas que están en frío tienen muchos antioxidantes, unas cantidades brutales de antioxidantes y de sustancias, pero ninguna tiene componentes biológicos como los exosomas. Entonces, sí, yo he estado trabajando ya recientemente en eso para hacer una solución de preservación modificada con exosomas, pero todavía es un trabajo temprano como para poder hablar de eso, pero claro, es una magnífica idea. Bueno, yo comparto esa idea. ¿Qué resultado? Dígame una puntita, aunque sea, una puntita, dígame, ¿qué resultados tuvo con ese protocolo que usted está? Lo que he visto es que durante la preservación normotérmica, el tiempo de reparación o el tiempo de crecimiento celular es obviamente mucho más acelerado que con las soluciones tradicionales. Entonces, básicamente un riñón, por ejemplo, lo puede tener una máquina de preservación 36 horas, en frío lo puede tener 12 horas en la hielera, y en la máquina de preservación lo tiene 36 horas porque el tiempo de regeneración es muy lento, pero si hace una solución nueva, con todas estas cosas lo puede regenerar en menos de un día. Doctor, muy buen día y gracias por la explicación que dio. Yo soy médico cirujano y he trabajado en trasplantes en la ciudad de Puebla. Hemos hecho una solución para la preservación y evitando un poco la hipoxia con soluciones ozonizadas. De hecho, pues bueno, lo iniciamos como tratamiento durante el trasplante y pues nos ha dado resultados. No sé a qué nivel puedan ayudar los exosomas en la cirugía de trasplante, obviamente ya con una solución ozonizada. De la solución ozonizada, la verdad nunca había escuchado, pero el principio sería, yo creo que el siguiente. Hay una cosa que se llama condicionamiento preisquémico, que es básicamente intubar al paciente y pasarle monóxido de carbono, no bióxido, monóxido, que es una sustancia tóxica y que es una sustancia que transforma la hemoglobina en carboxihemoglobina de manera permanente. La ley natural que nos han dicho siempre es que el monóxido es malo y que te puede matar, pero lo que hemos visto es que es el precondicionamiento con monóxido de carbono hace que se expresen nuevas proteínas en el tejido y esas nuevas proteínas hacen que los órganos sobrevivan en anoxia total durante horas. Eso tiene que ver más con un proceso evolutivo y esas proteínas que se reexpresan de alguna manera tienen que ver probablemente mucho con los antecesores y todas las cadenas de mamíferos o de otras especies que comparten esas proteínas. Entonces, yo creo que el ozono, a pesar de que no lo he escuchado, podría funcionar como de esa manera. Pero estaría como especulando, pero no se me hace una idea descabellada, y más si ya lo usaron y les ha funcionado, pues yo creo que más aún todavía yo me inclinaría incluso por hacer un protocolo formal, a lo mejor hasta pensar en, no sé, buscar el diseño de la fórmula, tal vez hasta registrarlo o patentarlo, no sé. Okay. Gracias.
Buenas tardes, doctor. Por el tipo de medida de los exosomas, me imagino que se disminuye el atrapamiento pulmonar, entonces a la absorción de células madre, ¿verdad? Y me imagino que por el tipo de medida que contiene el exosoma, traspasa la barrera hematoencefálica, o sea que podría tratar Parkinson, Alzheimer. No sé si debería contestar esa parte porque quería dejar la parte de neurociencias para Lilia, Okay. pero voy a contestar la parte que no se da con el cerebro. Los sitios más ceñidos de todo el organismo, creo que todavía mucho más que la barrera hematoencefálica, son los del asa de Henle, y solamente se permeabilizan en presencia de ciertas hormonas y acuaporinas, y estas sustancias pueden pasar por ahí. No veo manera por qué no podrían pasar por una unión pues más laxa. Sin embargo, estos pasos no son espontáneos, están mediados por receptores. Ok, doctor. ¿Se podría combinar, me imagino que algún protocolo con células madre mesenquimales y exosomas a la par? En lo que hicimos, lo hicimos brazos independientes, o sea, uno versus el otro, pero supongo que sí se podría hacer, pero tendría uno que pensar en qué pregunta uno quiere contestar con eso. ¿Qué patologías? Gracias, Ajá. doctor. Damos espacio a una pregunta más. Muy buen día, doctor. Doctor Castro, médico internista, intensivista y trabajo también con medicina regenerativa. Ahorita usted reflejaba algo importante, o sea, el contenido del exosoma como tal, que expresaba que él mismo puede ser la carga, ¿verdad? Modificado. Uh-huh. Entonces, es cierto que no todo tipo de molécula es capaz de ingresar al interior del exosoma como tal. Entonces, considera relevante lo que se plantea, que el estudio del contenido molecular del exosoma puede evidenciar como tal lo que está sucediendo en determinado órgano o tejido de manera bien fidedigna, bien fiel como tal. Yo creo que sí, porque eso fue un tópico que no hablé porque no es como tan de la parte de regenerativa, es más bien como de la parte de cáncer y de la parte del teradiagnóstico. No sé si han escuchado hablar de una herramienta nueva que existe que se llama la biopsia líquida. La biopsia líquida para hacer el diagnóstico de cáncer ya no involucra necesariamente la biopsia del tumor sólido, sino el rastreo del DNA, el DNA desnudo, circulante en el torrente circulatorio, a veces ni siquiera en el torrente circulatorio, en la linfa, o a veces está en la orina. Y creo que parte de eso podría estar enfocado en eso, y también se ha usado como herramienta, por ejemplo, para estudiar en las mujeres embarazadas, si pudieran tener un niño con una cromosomopatía, a través del análisis de la orina, a través del análisis de la sangre y a través del análisis del líquido, pero del líquido que no sea necesariamente el amniótico. ¿Por qué? Porque antes lo que hacían era una amniocentesis, tomar una muestra y hacer las vellosidades coriales, y de ahí era donde se hacía el diagnóstico, y ahora ya no es completamente necesario. Eso viene a reflejar técnicas altamente estandarizadas para detectar lo que se llama ahora DNA desnudo circulante, y se tuvo que refinar suficiente para poder determinar cómo leerlo, pero creo que lo mismo tendría que suceder para el cargo de los exosomas, porque hay material genético ahí que puede regular otros genes. Y entonces, si yo sé exactamente qué contiene de cargo, podría saber para qué lo puedo utilizar. Mejor, o sea, más que una terapia ciega o una terapia no tan dirigida, podría convertirse en una terapia de
de esta nueva forma de medicina que es altamente dirigida a un blanco en particular. Más específica. Muy específica. Perfecto. O sea que hay un perfil molecular y también el exosoma tiene diferente comportamiento en dependencia del estado celular. Eso también es una realidad, ¿no? O sea, un mismo exosoma puede comportarse de diferente manera, ¿verdad? Un mismo exosoma no. A lo mejor una muestra puede ser heterogénea y puede tener exosomas diferentes, aunque el tamaño sea el mismo. Claro. Porque hasta ahorita la mayoría de todos los estudios es con tamaño nada más. Tantos nanómetros, ese es exosoma, y de ahí para abajo todo eso es exosoma. De 100 hacia abajo, por ejemplo. Perfecto. Gracias, doctor.